Hoy vamos a ver de velocidad instantánea y media el ejercicio resuelto número 6. Velocidad instantánea. Un auto Ford Fiesta viene viajando a 13,9 metros por segundo en una ruta cuando pasa por una torre. Desde ese momento el auto aplica una aceleración negativa de 1,2 metros por segundo al cuadrado en forma constante durante 30 segundos. Calcular a. ¿Cuál es la ecuación de posición en función del tiempo del auto? B. ¿Cuánto tiempo se demora el auto en volver a pasar por la torre? C. Obtener la fórmula de velocidad instantánea con derivadas. D. ¿Cuál es la velocidad instantánea y la rapidez del auto en t igual 0 y cuando el auto vuelve a pasar por la torre? E. ¿Cuál es la velocidad media en este intervalo de tiempo? Bien, acá tenemos a este auto Ford Fiesta. Vamos a hacer zoom para verlo mejor y nos dicen que este Ford Fiesta viene viajando a 13,9 metros por segundo y al pasar por la torre empieza a aplicar una aceleración negativa de menos 1,2 metros por segundo. De forma tal que el auto se frena, pero como la aceleración negativa sigue, el auto empieza a acelerar hacia atrás. Eso es lo que significa una aceleración negativa después que el vehículo ha frenado. A partir de ahí, lo primero que tenemos que hacer es armar la ecuación de posición en función del tiempo de este auto. Es decir, vamos a llevar a nuestro auto a la posición 0, que vamos a tomar como 0 cuando el auto pasa por la torre, que es cuando empieza a aplicar la aceleración negativa. Y lo primero que tenemos que hacer en todos los problemas de cinemática es armar la ecuación de posición en función del tiempo, que como digo en el video de teoría nos dice que la posición del auto es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Como la aceleración negativa se empieza a aplicar en el instante en que el auto pasa por esta torre, que es donde se encuentran todas estas líneas blancas en el pavimento, vamos a tomar el tiempo 0 en este instante. Y a partir de ahí vamos a armar la ecuación. Como vemos, el auto está en la posición 0 como acabamos de decir. Entonces, donde está x0, que es la posición inicial del auto, vamos a escribir 0 metros. El siguiente término que tenemos que analizar es el de la velocidad inicial. Como leímos en el enunciado, la velocidad inicial del auto es de 13,9 metros por segundo. De forma tal que donde está este término vamos a escribir 13,9 metros por segundo por el tiempo. Y el último término que nos queda completar para armar esta ecuación de posición es la aceleración. La aceleración nos dicen que es negativa y que es de menos 1,2 metros por segundo al cuadrado. Entonces, donde está la aceleración, reemplazamos este valor. Y fíjense que es menos porque es una aceleración negativa. Quiere decir que hemos asumido que el eje X positivo es en la dirección en que se mueve el auto al inicio. De esta forma nos queda la velocidad positiva y la aceleración negativa. Y lo que querían que vieran, entre las principales conclusiones que vamos a sacar de este ejercicio en este video y en el que sigue, es cómo una aceleración negativa para un auto significa frenar, pero si el auto ya está frenado significa que se va a empezar a mover hacia atrás, es decir, ir en reversa. Y si bien no es muy común, siempre que nos pasamos de largo, frenamos y ponemos marcha atrás. Entonces, lo primero que vamos a hacer, al igual que siempre, es identificar los datos y las incógnitas. Lo primero que nos dicen es que la velocidad inicial del auto es 13,9 metros por segundo. Estos son 50 kilómetros por hora aproximadamente. La aceleración que se aplica es negativa, es igual a menos 1,2 metros por segundo al cuadrado. El delta tiempo en el que se aplica esta aceleración negativa es de 30 segundos. Estos son los datos y las incógnitas son: ¿cuál es la función de posición en función del tiempo? ¿Cuál es el tiempo que se demora este auto en volver a la torre que pasa? ¿Cuál es la ecuación o función de velocidad en función de tiempo que tenemos que obtener derivando la ecuación de posición? ¿Cuál es la velocidad instantánea en el tiempo de 0 segundos y cuando el auto vuelve a pasar por la torre? ¿Cuáles son las rapideces en esos dos tiempos? ¿Y cuál es la velocidad media en este intervalo de tiempo? Vamos a empezar aplicando la ecuación de posición en función del tiempo, que ya la acabamos de armar recién, entonces simplemente reemplazamos. La posición inicial es 0 porque tomamos la torre como 0. La velocidad inicial es 13,9 metros por segundo, es dato,
y donde está la aceleración vamos a reemplazar menos 1,2 metros por segundo al cuadrado. Esto es importante que se acuerden que tiene un signo menos, porque una aceleración negativa. Una vez que reemplazamos, nos queda 13,9 metros por segundo por la variable tiempo menos un medio de 1,2 metros por segundo al cuadrado por el tiempo elevado al cuadrado. Lo único que nos queda hacer ahora es hacer esta multiplicación de esta fracción por 1,2 y vamos a obtener que la función de posición es igual a 13,9 metros por segundo por la variable tiempo menos 0,6 metros por segundo al cuadrado por el tiempo elevado al cuadrado. Y ya así hemos obtenido el punto A. Ahora lo que nos preguntan es cuánto tiempo se demora el auto en volver a pasar por la torre. Es decir, si vemos la animación, el auto una vez que se frena, como sigue acelerando negativamente, empieza a ir hacia atrás y vuelve a pasar por la torre y por esta cinta blanca, que es donde habíamos tomado la posición 0. Lo que vamos a tener que hacer es reemplazar en este lado de la igualdad donde está x, vamos a poner 0 metros. Y hemos obtenido una función cuadrática que simplemente la vamos a reescribir en orden para tener los coeficientes. Acá tenemos el coeficiente A, que es menos 0,6 metros por segundo al cuadrado, que es el que multiplica al tiempo elevado al cuadrado. 13,9 metros por segundo es el coeficiente B de la función cuadrática. Y 0 queda en el coeficiente C. Una vez que hemos obtenido esta función cuadrática y le hemos igualado a 0, la resolvemos con determinantes y vamos a obtener que para el tiempo 1 es 0, es decir, en el instante 0 estamos en la torre, que es como empezamos a medir. Y el tiempo que nos interesa saber es el tiempo 2, que nos da 23,16 segundos. Es decir, que este auto que viene viajando a 50 km por hora, cuando llega a la torre aplica esta aceleración negativa de menos 1,2 metros por segundo al cuadrado, que es lo que llamamos frenar, se demora 23,16 segundos en frenarse y empezar marcha atrás hasta volver a pasar por el mismo lugar. Es importante destacar que una aceleración negativa nos puede hacer frenar y acelerarnos hacia atrás, que es lo que llamamos ir marcha atrás, como lo estamos viendo. Ahora lo que nos preguntan es obtener la función de velocidad instantánea con derivadas, es decir, hay que aplicar derivadas de esta función de posición que hemos obtenido. Por eso es importante en cinemática siempre poder armar la ecuación de posición en función del tiempo para, derivando, obtener la posición de velocidad y de aceleración, o en el peor de los casos obtener la función de aceleración para, integrando, ir obteniendo las funciones en forma inversa. En el video de teoría vimos que la velocidad instantánea es igual a la derivada de la función de posición respecto del tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es donde está la variable x, vamos a escribir todo este lado de la igualdad, que es la función de posición de este for fiesta. Y ahora tenemos que derivar. Si no se acuerdan cómo derivar o no saben, simplemente se derivan las variables y la variable acá es la función tiempo elevado a la 1 y la variable tiempo elevada al cuadrado. Lo que hacemos es, como la variable tiempo está elevado a la 1, este 1 lo bajamos multiplicando y le restamos 1. Ahora venimos a este término, como la variable tiempo está elevada al cuadrado, a este 2 lo bajamos multiplicando y le restamos 1. Entonces nos queda 1 por 13,9 metros por segundo por la variable tiempo elevado a la 1 menos 1. 1 menos 1 es 0 y todo número variable elevado a la 0 es 1. Entonces este va a desaparecer. Y acá nos queda menos 2 por 0,6 metros por segundo al cuadrado por la variable tiempo elevado a la 2 menos 1. 2 menos 1 es 1, nos va a quedar la variable tiempo elevado a la 1. Es decir, la función de velocidad nos queda que es igual a 13,9 metros por segundo menos 1,2 metros por segundo al cuadrado por la variable tiempo. Y ya hemos podido obtener la función de velocidad en función del tiempo aplicando cálculo de una variable. Lo que tenemos que resolver ahora es calcular cuál es la velocidad instantánea y la rapidez del auto en el tiempo 0 y cuando el auto vuelva a pasar por la torre, es decir, el tiempo 0 y el tiempo de 23,16 segundos que acabamos de calcular. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bien, para ello hemos obtenido esta función de velocidad instantánea en función del tiempo para, reemplazando en la variable tiempo los tiempos donde queremos calcular la velocidad, simplemente obtenerla. Entonces, lo primero que hay que hacer, donde está la variable tiempo, reemplazamos 0 segundos. Hacemos esta cuenta, 13,9 metros por segundo menos 1,2 metros por segundo al cuadrado por 0 segundos y obtenemos que la velocidad en el tiempo 1 igual a 0, que es cuando el auto pasa por la torre, es igual a 13,9 metros por segundo.
Ahora, el otro tiempo donde tenemos que calcular la velocidad instantánea es cuando el auto se vuelve hacia atrás y vuelve a pasar por la torre, como estamos viendo ahora. Justo en ese tiempo hay que calcular la velocidad instantánea. Y ese tiempo es 23,16 segundos. Reemplazamos donde está la variable tiempo, 23,16 segundos. Hacemos esta cuenta, 13,9 metros por segundo menos 1,2 metros por segundo al cuadrado por 23,16 segundos. Y obtenemos que la velocidad instantánea en ese momento es igual a menos 13,9 metros por segundo. Es decir, veníamos a 50 kilómetros por hora y en el mismo punto pasamos a menos 50 kilómetros por hora. Esto es así porque la aceleración es constante y estamos analizando el mismo punto, la misma posición. Lo último que nos queda resolver es cuál es la rapidez. Bien, la rapidez del auto es el valor absoluto de la velocidad instantánea y lo que tenemos que hacer es poner a la velocidad en cada tiempo entre estas barras de valor absoluto. Para el caso de 0 segundos es 13,9 metros por segundo y como el valor absoluto siempre es positivo. Hacemos lo mismo con la velocidad en el tiempo de 23,16 segundos. Lo que hacemos es reemplazar la velocidad instantánea en ese tiempo, que nos dio menos 13,9 metros por segundo. Y como la rapidez es el valor absoluto, la magnitud, nos da también positivo 13,9 metros por segundo. Y acá vemos una gran diferencia de rapidez y velocidad instantánea. Hay que tener mucho cuidado porque la rapidez no nos dice hacia qué lado se está moviendo. Mientras que la velocidad instantánea me está diciendo en ese instante con qué velocidad y en qué dirección va el auto. Ahora lo que nos queda calcular es cuál es la velocidad media en este intervalo de tiempo, es decir, mientras que el auto pasa por la torre y vuelve a pasar 23,16 segundos después. Vamos a sacar otra conclusión importante en este ejercicio que nos va a permitir entender claramente las diferencias entre velocidad media, velocidad instantánea y rapidez. La velocidad media vimos en el video de teoría que es igual a la posición final menos la posición inicial, dividido el tiempo final menos el tiempo inicial. O más correctamente es la posición en el tiempo 2 menos la posición 1 en el tiempo 1, dividido el tiempo 2 donde se midió la posición 2 menos el tiempo 1 donde se midió la posición 1. Simplemente tenemos que reemplazar la posición 2 es 0 metros, que es cuando el auto vuelve a pasar por la torre. La posición 1 es 0 metros, que es cuando el auto viene y pasa por la torre. El tiempo 2 es cuando el auto vuelve a pasar por la torre, que lo calculamos y nos dio 23,16 segundos. Y el tiempo 1 es 0 segundos, que es cuando se empieza a aplicar la aceleración negativa. Hacemos esta cuenta, 0 metros menos 0 es 0. Y 0 dividido cualquier número es 0. Entonces, la velocidad media en este intervalo de tiempo es 0 metros por segundo. Pero la rapidez del auto cuando pasa por la torre en cualquiera de las dos situaciones es 13,9 metros por segundo. Y la velocidad instantánea tiene la misma magnitud, 13,9 metros por segundo, pero diferentes signos. Es decir, si vemos de vuelta, nosotros teníamos este Ford Fiesta, que inicialmente viene viajando a 13,9 metros por segundo, pasa por la torre y empieza a aplicar una aceleración negativa de menos 1,2 metros por segundo. El auto empieza a frenarse, pero como esta aceleración negativa sigue funcionando en forma constante, el auto va acelerando hacia atrás hasta que vuelve a pasar por la torre. Y a partir de ahí teníamos que calcular varias cosas. Lo primero que teníamos que hacer, como siempre, era llevar el auto a la posición 0. Acá ponemos el eje positivo X apuntando en el sentido en que se mueve el auto hacia adelante. Y siempre en cinemática hay que armar la ecuación de posición en función del tiempo. Conociendo esta función o ecuación o fórmula, podemos calcular cualquier movimiento, velocidad, tiempo o distancia recorrida de este auto o cualquier partícula. Entonces, armamos la ecuación rápidamente, simplemente fuimos completando esta ecuación con los datos que nos daban en el enunciado y habíamos obtenido nuestra ecuación de posición en función del tiempo. A partir de ahí, lo primero que tuvimos que calcular es cuánto tiempo pasaba hasta que el auto volvía a pasar por acá, marcha atrás, es decir, volvía a pasar por la torre, y habíamos obtenido que se demoraba 23,16 segundos en frenar de 50 km por hora a 0,
y volver a pasar hacia atrás a 50 km por hora en este punto donde están todas las rayas blancas del asfalto. Lo siguiente que teníamos que hacer era obtener la función de velocidad en función del tiempo con derivadas y simplemente habíamos derivado esta función de posición obteniendo la ecuación de velocidad en función del tiempo. Con ella tuvimos que calcular la velocidad del auto en el tiempo cero, que es cuando pasa por esta raya blanca, que era dato, era 13,9 metros por segundo, pero para comprobar que nuestra fórmula funcionaba bien, simplemente reemplazamos el valor 0 y obtuvimos el mismo resultado. También teníamos que calcular la velocidad instantánea cuando el auto venía marcha atrás y volvía a pasar por acá y habíamos obtenido que era menos 13,9 metros por segundo porque el auto va hacia atrás en el sentido negativo del eje X. También tuvimos que calcular las rapideces y vimos que la rapidez no nos dice hacia dónde va el auto, ya que siempre nos dio 13,9 metros por segundo. Es decir, la rapidez del auto yendo hacia adelante o yendo hacia atrás por esta ruta siempre nos da 13,9 metros por segundo en este punto. Y ahí vemos la primera diferencia entre rapidez y velocidad instantánea. La velocidad nos indica la dirección, sentido y módulo de la velocidad y la rapidez solo nos indica la magnitud. Lo siguiente que tenemos que hacer es calcular la velocidad media, es decir, cuál es la velocidad promedio del auto desde que pasó por acá yendo hacia la izquierda y que volvió a pasar por acá yendo marcha atrás. Curiosamente, la velocidad media, que es la velocidad promedio del auto justo en este punto, es 0 metros por segundo. Quiere decir que si nosotros queremos describir cómo se mueve realmente un vehículo, una partícula o un avión, necesitamos la fórmula de velocidad instantánea, ya que la velocidad media, al ser el promedio, no nos dice nada de lo que pasó. Simplemente sabemos que en promedio se movió a 0 metros por segundo. Esto pareciera que nos dice que el auto estuvo siempre quieto y no fue así. El auto se movió 82 metros hasta que frenó y hizo 82 metros marcha atrás hasta que volvió a pasar por el mismo punto. Y es por eso que es importante poder diferenciar bien qué significa velocidad media, qué significa rapidez y qué significa velocidad instantánea. En el siguiente video vamos a analizar las gráficas donde vamos a obtener varias conclusiones importantes. Si te gustó el video, dale like, suscríbete para estar informado con los nuevos videos y no te pierdas el curso de física universitaria completo.